Y nuestro querido amigo, nuestro hermano Laith Marouf de Beirut, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Laith. Encantado de estar contigo, Nima. Laith, empecemos con la guerra y lo que está ocurriendo entre Líbano e Israel. Israel está bombardeando Beirut sin dar ningún tipo de aviso, diciendo, vamos a atacar este barrio, aquel barrio. ¿Qué está ocurriendo en cuanto a los ataques de los israelíes y la forma en que Hezbollah está respondiendo? Sí, quiero decir, anoche, alrededor de las 2:33 am, los sionistas atacaron varios barrios en el centro de Beirut. Golpearon edificios residenciales. Hay al menos 14 mártires, principalmente familias que estaban durmiendo. Uno de los apartamentos alcanzados pertenecía al director de programación política de la televisión Al-Manar y fue martirizado junto con su esposa. Así que fue un asesinato directo de un periodista, un productor de medios. Esto es ahora, por supuesto, después de 2 años y medio, viendo a los sionistas matar periodistas y productores de medios. De hecho, tras estos 2 años y medio de guerra, los sionistas han conseguido matar a más periodistas en este planeta que todas las guerras combinadas desde la Primera Guerra Mundial hasta ahora. Es una cifra realmente asombrosa, creo. No puedo imaginarlo. Ya sabes, esto también es cierto, por supuesto, para el personal médico. El mayor número combinado de personal médico asesinado, solo desde el comienzo de esta ronda de guerra en el Líbano, durante los últimos 14 días, han matado a más de 40 trabajadores sanitarios. Y eso sin mencionar el número de niños y mujeres. De media, desde el inicio de esta ronda de guerra aquí en el Líbano, los israelíes están matando a 6 niños al día. Así que esto es infanticidio, medicidio, todas las cosas que podemos imaginar sobre el genocidio. Los sionistas parecen ser los campeones de eso en la historia humana. En cuanto a la resistencia en el sur del Líbano, ha sido ola tras ola de intentos de invasión. E incluso cuando anunciaron hace 2 días que iban a lanzar la gran invasión, era como la 6ª o 7ª vez que lo decían. Así que la gente debería tomárselo con cautela. Pero incluso con los miles de incursiones en aldeas del sur, los sionistas anoche tuvieron que retirarse de los márgenes de las aldeas que intentaban ocupar. En las últimas 24 horas, Hezbollah destruyó al menos 10 tanques Merkava. Las cifras no dejan de aumentar. 15 días desde que comenzó la batalla en el sur del Líbano, creo que el total se acerca a 30 tanques destruidos. Así que este es un número enorme. Ya hay 45,000 tropas sionistas en la frontera. Están movilizando más, pero no parece que eso les esté ayudando, porque cuanto más se acercan a la frontera con el Líbano, más fáciles se vuelven como objetivos para la artillería, los misiles y los drones de Hezbollah. Hezbollah sigue atacando puntos de concentración dentro de la Palestina ocupada, en el norte de la Palestina ocupada, y continúa lanzando misiles balísticos, misiles de crucero y drones de largo alcance hasta la región de Tel Aviv. Y esto se combina, por supuesto, con las oleadas de misiles iraníes que están alcanzando muchos de esos mismos objetivos. Así que este es, en cierto modo, el panorama general de lo que está ocurriendo aquí en el Líbano. Parece que hay algún tipo de coordinación entre Irán y Hezbollah en los ataques, por ejemplo, en la parte norte de Israel. ¿Crees que eso está realmente coordinado o simplemente está ocurriendo sin una planificación real? Definitivamente hay coordinación, y cada miembro del eje de la resistencia tiene su propio conjunto de objetivos en los que se está centrando. Incluso cuando hablamos de la resistencia iraquí, ¿qué objetivos está atacando dentro de la colonia sionista, o dentro de Irak, o en Jordania y Kuwait, como hemos visto? Hay un plan general, y cada componente del eje de la resistencia tiene una lista de objetivos que está priorizando.
Como vemos, hay bases en el norte de Palestina, en los altos del Golán ocupados, que las fuerzas aeroespaciales iraníes están atacando. Son aquellas con enormes búnkeres debajo y demás, y constantemente vemos estos misiles balísticos masivos golpeándolas desde Irán. Y eso está claramente destinado a ayudar a la resistencia en el sur del Líbano a enfrentarse a una menor vigilancia o a debilitar la capacidad de los sionistas para mandar y controlar a sus tropas a lo largo de la frontera con el Líbano. Así que sí, hay coordinación, hay objetivos específicos para cada uno de los componentes, y están revisando esas listas de objetivos de manera clara y paso a paso. No vimos a Hezbollah ni a Irán atacar las bases principales desde el principio. Claramente, dieron prioridad a eliminar las defensas aéreas y los centros de comunicación de los sionistas. Y ahora, como vemos, los misiles y drones de Hezbollah están alcanzando sus objetivos con mucha más facilidad, porque después de 2 semanas destruyendo las defensas aéreas de la colonia sionista y sus enlaces de mando, control y comunicación, es esta spevdigas más small velol en removerslali alcanzar sus objetivos. Ni me es posible una invasión terrestre del Líbano en un futuro próximo, porque los israelíes están hablando de movilizar a 450,000 reservistas para unirse a las FDI. They're talking about 450 reservists to be called to join the army in Israel, IDF. And what is the understanding? ¿Cuál es la percepción en Hezbollah o en el Líbano en general sobre la calidad de estos combatientes? Porque está el ejército principal y ahora los reservistas están llegando al campo de batalla. ¿Cómo se les percibe? What is the perception of that? Bueno, anoche vimos una foto publicada por Smotrich en la que aparece de pie junto a la cama de su hijo en la UCI. Su hijo fue atacado el primer día de su despliegue en el norte de Palestina. Así que, si este es el destino del hijo de un ministro importante en la colonia sionista, alguien que probablemente contaba con mucha protección y no estaba en primera línea, puedes imaginar lo que está ocurriendo con las unidades de élite de los sionistas que sí están en el frente. Está claro que están recibiendo una paliza. No son capaces de entrar en las aldeas del sur del Líbano, a pesar de haberlas destruido por completo. Lanzar cifras como 450,000 reservistas siendo llamados a filas. Esa es una cifra que la colonia sionista nunca, en toda su historia, ha sido capaz de movilizar. Creo que es un número parcialmente falso. Les resulta imposible alcanzarlo. Es solo propaganda destinada a generar cierto impulso, hacer que los sionistas sientan que tienen los números de su lado. Por otro lado, cuanto más empujen los sionistas tropas hacia la frontera con el Líbano, menos tendrán para controlar Cisjordania y Gaza. Y hemos visto a las fuerzas aeroespaciales iraníes atacar múltiples objetivos en Cisjordania en los últimos días, así como a lo largo de las fronteras de la Gaza ocupada. Así que esto debe de ser preocupante para los sionistas. Por eso, vemos a los colonos fascistas desatados en Cisjordania, porque ahora se han convertido en las fuerzas de aplicación no oficiales allí. Muchos soldados israelíes están siendo retirados de Cisjordania y enviados a las fronteras con el Líbano. Por eso los vemos ahora también desatados, como cuando violaron a un hombre palestino en el Valle del Jordán ayer delante de sus hijos y luego lo mataron. Y también violaron a mujeres, como ocurrió en otra aldea, Atzislo no Fars, porque esos colonos en Cisjordania han asumido la autoridad con el retirado de las tropas israelíes de allí. Ellos no se usualmente movilizan tantas esa. Y diría una cosa más sobre esto. Cuanto más se concentran en un solo lugar, estos soldados israelíes, más fácil es convertirlos en un objetivo.
No se puede simplemente llevar a cientos de miles de soldados a la línea del frente y tener búnkeres para todos ellos. No va a haber búnkeres para todos. No se pueden llevar miles de tanques a la frontera con el Líbano y tener refugios para esos tanques frente a los misiles antitanque o los misiles entrantes, y así sucesivamente. Así que es una maniobra desesperada hacer eso. Hasta ahora, claramente los israelíes han estado dependiendo de su poder aéreo, al igual que los estadounidenses dependen de su poder aéreo en Irán, y eso no les va a hacer ganar una guerra. Así que tendrán que arriesgar la vida de esos objetivos fáciles, y eso acelerará el colapso de sus fuerzas armadas si lo hacen. Laith, the Trump administration trying to Laith, bring la administración Trump está intentando traer, ya sabes, a HTS y a Al-Jolani desde Siria a la batalla para ir contra el Líbano y ayudar a Israel. and Y parece que dudan en ir en esa dirección. ¿Crees que se van a unir? ¿Van a ayudar a Israel después de todo? that they're going to join, they're going to help Israel after all. Sí, quiero decir, ahora mismo hay mucha niebla de guerra que dificulta que la gente se dé cuenta de lo que está ocurriendo sobre el terreno. Pero la verdad es que HTS ya está implicado. La batalla que tuvo lugar hace una semana en Navi Sheet, en el Valle de la Bekaa, cuando las fuerzas especiales sionistas se infiltraron y fueron emboscadas, ocurrió bajo la protección de HTS. Las tropas invasoras sionistas atravesaron Siria por la parte norte de Damasco y bajo la protección de HTS, y luego se infiltraron desde un puesto ilegal, una zona de contrabando en la Bekaa y las montañas de Kalamoun, bajo la protección de HTS. Hubo una gran batalla en la que los de los pañuelos rojos, o las fuerzas especiales de HT, fueron masacrados junto con los israelíes, que tuvieron que retirarse. De manera similar, durante los últimos 4 días, los sionistas llevaron a estos de los pañuelos rojos, las fuerzas especiales de HTS, a través de los altos del Golán ocupados y los colocaron a la entrada del pueblo de Sheba, en el sur del Líbano. Es el pueblo más oriental de la zona fronteriza del sur del Líbano, justo en las faldas de Jabal al-Sheikh o Monte Hermón. Y una vez más, los de los pañuelos rojos fueron derrotados en este pequeño y remoto pueblo que ni siquiera es chií. Sheba es un pueblo suní. No hay muchos combatientes de Hezbollah allí, pero sí hay combatientes del grupo islámico, que es una especie de grupo de resistencia suní aquí en el Líbano, que ha sido objeto de asesinatos y otros ataques durante el último año y medio por parte de los sionistas. Así que puedes imaginarte este pueblo extremadamente remoto, no orgasor que exquisi, sino capaz de reeditar una fuerza especial HTS. Significa esto. Special forces of the HTS. What does this mean? That means that the HTS is unable really to change. Eso significa que HTS realmente no puede cambiar el equilibrio de la batalla, sin importar lo que hagan para apaciguar a sus amos en Tel Aviv. Hasta ahora, solo están utilizando sus fuerzas especiales. Una última cosa que diría sobre esto es que HTS en su conjunto, junto con los otros escuadrones de la muerte wahhabíes que han absorbido, cuenta con una fuerza de combate total de unas 30,000 personas. Así que, si Al-Jolani decide usar algo más allá de los pañuelos rojos, tendría que movilizar prácticamente a todo HTS hacia la frontera libanesa, lo que dejaría vacías las fronteras con Irak, y también dejaría las principales ciudades, Damasco, Alepo, Homs y así sucesivamente, y toda la costa siria sin sus matones controlando a la población. Y esto abrirá la puerta tanto para que la resistencia iraquí invada y libere partes de Siria, como para que una rebelión armada de las poblaciones de las principales ciudades o de la costa entre en acción. Y eso significaría el fin de HTS. Así que creo que no deberíamos preocuparnos demasiado por la implicación de HTS. Si vemos una participación importante por su parte, eso será una señal de lo desesperados que están los imperialistas, porque se arriesgarían a perder toda Siria solo por intentar derrotar a Hezbollah, lo cual sería el peor escenario para ellos,
y en realidad el mejor escenario para el eje de la resistencia. and the best case scenario actually for the axis of resistance. Eighth, the war on Iran is bringing something out that we haven't La guerra contra Irán está sacando a la luz algo que no habíamos visto antes, los actos de resistencia que han surgiendo de esta manera. En mi opinión, era inimaginable antes de que comenzara esta guerra, y ni siquiera están mostrando todo el poder que poseen. Es porque aún no hemos visto a Yemen involucrarse plenamente, el Bab al-Mandab, el Mar Rojo. Pero después de todo, al observar lo que dijo hoy o ayer el ministro de Asuntos Exteriores iraní en su entrevista con Al Jazeera, afirmó: no creemos en un alto el fuego. Creemos en poner fin a la guerra, y poner fin a la guerra significa exactamente eso, acabar con ella en todos los frentes. Él está hablando de Líbano, Yemen, Irak, Palestina, todos juntos. No se trata solo, ya sabes, de la guerra entre Irán y Estados Unidos. ¿Y cuáles son las palancas aquí? Creo que lo que está ocurriendo es que el Estrecho de Hormuz y Bab al-Mandab son nuevas alternativas que están entrando en el cálculo, en la ecuación por parte del eje de la resistencia. ¿Cómo ves la manera en que el eje de la resistencia está encontrando su poder, su fuerza desde dentro? Sí, cuando analizamos la teoría de juegos de esta guerra, cuando se exponen todos los componentes y se intenta averiguar, según la teoría de juegos, los pasos que tomará cada parte, es evidente que ahora mismo el eje de la resistencia tiene el control de la escalada. Eso no significa que tenga la supremacía en poder ni nada por el estilo, pero sí que el eje de la resistencia es quien elige los pasos. Y eso es una gran ventaja. Estados Unidos puede bombardear lo que quiera en cualquier momento, pero el eje de la resistencia está decidiendo las fases de esta guerra. Cómo se va a desarrollar, a qué ritmo avanzan las cosas, si más rápido o más despacio. Y esto es muy importante, porque Estados Unidos y la colonia sionista dependen en gran medida del poder aéreo. Vale, y luego de eso, el poder naval, y después de eso, el poder terrestre. Y el eje de la resistencia es lo contrario. Depende de la defensa en tierra, y tiene la alternativa barata a una fuerza aérea, que suele ser el componente más caro de cualquier ejército, con drones y misiles. Así que el eje de la resistencia tiene un coste mucho más viable en su implicación militar desde el punto de vista financiero, mientras que Occidente tiene un coste financiero mucho más alto en su participación en esta guerra. Y por lo tanto, mientras el eje de la resistencia pueda prolongar esta guerra, Occidente, ya sabes, las potencias imperiales perderá. Es totalmente predecible. No hay forma de evitarlo, salvo, y solo salvo, que utilicen un arma nuclear. Y creo que esto es muy dudoso en este momento. Lo que veremos durante la próxima semana es que la derrota del imperio se volverá mucho más evidente para todos, y la incapacidad del imperio para proteger sus activos y vasallos en la región se volverá innegable. Es posible que veamos la participación de tropas terrestres estadounidenses, y las bases de operaciones para ello estarán muy probablemente en Arabia Saudí. Será entonces cuando Yemen entre en la batalla. Creo que este es otro ejemplo de cómo el eje de la resistencia controla la escalada. Yemen no necesita intervenir ahora mismo, tiene que haber otro precio en la siguiente fase. La implicación actual de los otros miembros del eje de la resistencia es suficiente para prolongar la situación y obligar a Estados Unidos a enviar tropas.